te presentamos Sentencias Colombianas a tu Oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola amigos, el día de hoy te presentamos la sentencia SP-148 del 2023, radicado 60022, de fecha 26 de abril de 2023, cuya magistrada ponente es la doctora Miriam Ávila Roldán, que resuelve, en este caso la Corte, una sentencia sobre tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero además trae criterio orientador y habla sobre duda razonable. En este asunto, la Corte resuelve un recurso de impugnación especial interpuesto por la defensora de la procesada contra la sentencia del 16 de febrero del 2021, que fue proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual revocó la providencia absolutoria de fecha 8 de noviembre del 2018, que fue emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, y en su lugar el tribunal condenó a la procesada por primera vez como autora de este delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En cuanto a los hechos, estos fueron relatados de la siguiente manera. Aproximadamente a las 11:40 horas del 3 de abril del 2017, dos agentes de Policía Nacional adscritos a la estación de Lebrija, Santander, recibieron una llamada anónima al teléfono del cuadrante, donde fueron informados que una mujer se desplazaba en una motocicleta Biwis roja, informándoles además en esta llamada el número de placa y que dicha mujer llevaba consigo estupefacientes desde Girón hasta Lebrija. En la vía que conduce al municipio de La Fortuna, en la ciudad de Bucaramanga, frente a la entrada a la vereda Rayitos, los agentes notaron la presencia de la motocicleta mencionada y le pidieron a la conductora que se detuviera. Luego de que ésta se identificara por su nombre, ellos le practican un registro voluntario e inspeccionan la moto, en cuyo baúl encuentran dos bolsas transparentes que contienen una sustancia rocosa que al parecer era estupefaciente. Por esto, proceden a capturarla y a incautar la sustancia descubierta, a la cual, al practicarse la prueba de PIPH, este material arrojó resultado positivo para cocaína con un peso neto de 98.1 gramos. Como antecedentes procesales relevantes se dan en que el 4 de abril del 2017, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Lebrija, se realizó la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, decretándose la detención domiciliaria a la procesada. Igualmente se dispuso la incautación con fines de comiso de la motocicleta por ser propiedad de ella misma. El 19 de julio del 2017, ante el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento de Bucaramanga, se realizó la audiencia de formulación de acusación. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 10 de octubre del 2017, el inicio de juicio oral el 22 de noviembre del 2017, terminando este mismo el 2 de mayo del 2018, en cuya última sesión se anunció el sentido de fallo absolutorio en favor de la procesada. Decisión esta en la que, al proferirse sentencia el 8 de noviembre del 2018, fue apelada por la Fiscalía. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 16 de febrero del 2021, revoca esta sentencia y, por el contrario, entonces condena a la procesada como autora del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, imponiéndosele a ella la pena principal de 64 meses de prisión y una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Asimismo, el tribunal le niega a la sentenciada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y ordena el comiso definitivo de la motocicleta por ser de propiedad de la condenada. Dentro del término establecido, la defensa de la sentenciada interpone entonces el recurso de impugnación especial, del cual se corrió traslado a los no recurrentes, quienes decidieron guardar silencio. Procede en este momento entonces la sentencia a recapitular de qué trataron las sentencias tanto de primera y segunda instancia
iniciando entonces con la sentencia de primera instancia. Esta relata que el 8 de noviembre del 2018 el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento de Bucaramanga profirió sentencia absolutoria a favor de la procesada porque consideró que no se tuvo convencimiento más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad penal de ella, de la procesada, frente a la conducta de tráfico de estupefacientes. Este juez de primera instancia aseguró que la Fiscalía no acreditó el dolo en el actuar de la procesada, puesto que no fueron de recibo los 3 hechos indicadores que, según el ente acusador, comprobaban que la acusada sí conocía la naturaleza ilícita de la sustancia que llevaba. Señaló además que el juez que la información recibida por los agentes por parte de una fuente anónima era inadmisible como hecho indicador, por cuanto la jurisprudencia ha negado a los anónimos la condición de medio de prueba y solo se les reconoce el carácter de criterio orientador de las labores de indagación cuando suministran datos específicos sobre hechos o situaciones que interesan al derecho penal y son susceptibles de verificación. Para el ACUO tampoco podía inferirse el conocimiento del contenido o naturaleza del alucinógeno o el ánimo de tráfico de estupefacientes del hecho de que la enjuiciada no haya demostrado que la sustancia incautada era para su propio consumo. Y finalmente, a este no le resultó plausible la regla de la experiencia expuesta por la Fiscalía para deducir que el elemento subjetivo de la conducta consiste en que las envolturas donde se llevaba la sustancia rocosa eran transparentes y por lo tanto la acusada debía conocer su contenido al verlo. Por el contrario, para este juez, las pruebas aportadas demostraron el desconocimiento del hecho por parte de la acusada, pues no se le encontró una suma injustificada de dinero, planillas o tiquetes de transacciones comerciales. Los policías no la conocían en el sector, no se acreditó que hiciera parte de bandas dedicadas al narcotráfico, ella carecía de cualquier anotación o antecedente penal y además, durante el procedimiento, demostró una actitud de extrañeza respecto al objeto ilícito. Ella no intentó huir y fue colaboradora con los uniformados. Y de acuerdo a estas razones, el juzgado absolvió a la procesada por duda en el elemento subjetivo del tipo penal. En cuanto a la sustentación de la sentencia de segunda instancia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga revocó la sentencia absolutoria de primera instancia tras considerar que la procesada era responsable de la comisión del delito aquí endilgado. En primer lugar, indicó esta sala que los policiales coincidieron en manifestar sobre una llamada telefónica anónima efectuada al número del cuadrante en donde se les informó sobre el desplazamiento de la mujer en la motocicleta específica desde Girón a Lebrija, donde dicha mujer llevaba consigo alucinógenos, que ellos la interceptaron en una entrada a la vereda Rayitos y luego de practicarle un registro personal voluntario, descubrieron en el baúl de la moto 2 piedras o rocas envueltas en plásticos transparentes, sustancia entre blanca y amarilla con características similares a la cocaína, por lo cual la capturaron y coincidieron también en que al preguntarle sobre su procedencia, la capturada les comentó que se trataba de un domicilio y que desconocía a quién se las entregaría, aun cuando uno de los policías relató que la procesada aseguró que le habían pagado y que un muchacho la iba a esperar sobre la vía en la vereda Rayitos, quien le iba a hacer señas para recibir los paquetes. El tribunal afirmó que lo comunicado por el informante anónimo solo puede tomarse como criterio orientador, pero no se puede desechar, porque lo manifestado por la fuente desconocida terminó siendo confirmado al realizar la captura en flagrancia de la enjuiciada, cuando ésta transportaba el alcaloide en el baúl de la motocicleta de su propiedad. También para Latwen, la procesada conocía la naturaleza de lo que estaba transportando, de tal manera que dolosamente cometió el delito por el que fue acusada por las siguientes razones. Primero, es contrario a las reglas de la experiencia lo que ella manifestó, que desconocía el destinatario del envío, porque en el oficio de domiciliario el mensajero se preocupa por averiguar todos los datos necesarios del remitente, el contenido del paquete, el destino y quién lo va a recibir.
pero cuando ella fue interrogada por los policías, ni siquiera mencionó el nombre de la persona que le suministró el envoltorio, sus características o el lugar de su ubicación. Segundo, la procesada conocía el contenido del paquete que transportaba, porque de lo contrario hubiera demostrado interés en determinarlo, tal como usualmente acontece, porque nadie traslada alguna cosa sin identificar, consciente de las nocivas consecuencias que se pueden derivar de esa actitud. Además, si tal como lo señaló una testigo de descargo, una señora se le había acercado a la acusada y le guardó presuntamente las rocas en el baúl de la moto sin que ella verificara su contenido, obedeció a que la procesada ya lo conocía de antemano. Tercero, realmente las rocas de estupefaciente no estaban camufladas, o sea, no las cubría papel oscuro o periódico, ni estaban dentro de algún recipiente cerrado o caja, sino que simplemente estaban envueltas por una bolsa plástica o cinta transparente, lo cual permitía visualizarlas ampliamente. Tampoco fueron encubiertas en algún gel, químico, aceite o alimentos tales como café, tabaco u otro para resguardar su olor, y era una cantidad considerable. Por ende, era fácil detectar que se trataba de cocaína. Entonces, si la capturada no supervisó ambas piedras, fue porque no estimó necesario indagar por su contenido, porque ya conocía cuál era o en verdad existía confianza con quien previamente se la suministró, debiendo entonces asumir las consecuencias de su actuar. Cuarto, la encausada emprendió la tarea sin saber el sitio exacto donde entregaría la encomienda, a pesar de tratarse de una zona rural, ni conocer el destinatario del presunto domicilio, quien nunca apareció a la escena. Quinto, carece de sentido que la procesada no llevara consigo dinero alguno, pues dada la amplia distancia que existe entre los municipios de Girón y Lebrija, le debieron pagar un buen dinero a la procesada, y si fuera cierto que realizaba labores de mensajería o mototaxismo, debería de contar con dinero suficiente para realizar las transacciones por los servicios que prestaba. Sexto, tampoco descarta su responsabilidad penal el hecho que los policías no la conocieran en el sector o no se demostrara su vinculación a una banda ilegal dedicada al narcotráfico. Esto porque para el tribunal es sabido que sus integrantes constantemente procuran permanecer en el anonimato y generalmente acuden a distintas personas, mejor aún si carecen de anotaciones y antecedentes penales, para que ejerzan ese tipo de labores pasando desapercibidas, a cambio de jugosas sumas de dinero previamente pactadas y entregadas al cumplir su ilícito propósito. Séptimo, 2 testigos de descargo no estuvieron presentes al momento de la captura y se limitaron a efectuar comentarios sobre la personalidad y el trabajo de la procesada, de tal forma que no contribuyeron a cimentar la tesis de que ella fue exclusivamente un instrumento de la ilícita conducta desplegada por un tercero desconocido. Y octavo, los policías captores señalaron sin duda alguna que la procesada era la persona que transportaba el estupefaciente. Este hecho fue corroborado mediante el acta de incautación suscrita por uno de ellos, y por ende el pretender ampararse en la calidad de mensajera o domiciliaria para demostrarse ajena al hecho no desvirtúa la coherente espontaneidad con que los uniformados narraron lo sucedido, al punto que eso los motivó a capturarla en flagrancia, sin que se conozca algún conflicto previo que los animara a obrar producto de una retaliación, porque ni siquiera la conocían anteriormente. Con estos puntos, para el tribunal no tuvo sustento probatorio la teoría defensiva, consistente en que la mototaxista realizó tan largo desplazamiento con el único fin de entregar los paquetes que le encomendaron, desconociendo su real contenido y a quién debía entregárselos. Máxime si supuestamente ejercía esa actividad hacía años y era consciente de lo que debía hacer para ajustar su obrar a la legalidad.
Con estas razones, el tribunal concluyó que la procesada era autora responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y le impuso una pena de 64 meses de prisión, una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, además de negársele la concesión de la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Asimismo, ordenó el tribunal el comiso definitivo de la moto por ser propiedad de la condenada. Con referencia a la impugnación especial, el defensor fundamentó su censura bajo 3 argumentos. El primero, el tribunal trasladó a la acusada la carga de la prueba para que demostrara su propia inocencia. En este punto, el abogado refirió que el tribunal invirtió la carga de la prueba en contravía del artículo 7º de la Ley 906 del 2004, exigiéndole a la procesada demostrar su propia inocencia, por cuanto dedujo la responsabilidad penal de la enjuiciada del hecho de que ella no mencionara a quién iba dirigido el paquete que le fue encontrado en su poder y que no hubiera verificado el contenido de la encomienda. Su segundo argumento se trató que se dio por demostrado todos los extremos del delito imputado a partir de apreciaciones subjetivas e inferencias que el tribunal hizo que no tuvieron sustento probatorio. En este punto, refirió el defensor que el tribunal, a pesar que la Fiscalía no probó toda la estructura de la conducta punible porque este órgano persecutor no demostró el dolo de la procesada en el delito, este elemento fue deducido por el tribunal a partir de apreciaciones subjetivas e inferencias que no tuvieron sustento probatorio. Y el tercer fundamento se suscribió a circunstancias favorables que eran para la acusada y que fueron utilizadas para precisamente soportar su condena. En este punto, para el defensor se probó que la acusada no tenía dinero al momento de su captura, que los agentes captores no la conocían en el sector, no se demostró que ella perteneciera a bandas dedicadas al narcotráfico y en cambio ella carecía de anotaciones o antecedentes penales. Elementos estos que no fueron tomados como hechos para confirmar el fallo absolutorio, sino que el tribunal, con apoyo en reglas de experiencia construidas sin ningún enlace lógico, los utilizó para fundamentar fue una condena. Por estos 3 motivos, el abogado solicitó revocar el fallo de condena y en su lugar mantener la sentencia absolutoria de primer grado. En cuanto a las consideraciones de la Corte, ella, una vez determinada la competencia, delimita el problema jurídico a resolver, realizando primeramente una recapitulación de lo dicho por el tribunal, sigue con los argumentos del defensor, procede a reiterar la jurisprudencia sobre los elementos de la conducta y termina resolviendo el caso en concreto. Y es así que, como recapitulando lo dicho por el tribunal y los argumentos del defensor, en cuanto a el juicio del tribunal, la procesada con conocimiento y voluntad transportó en su motocicleta 2 bolsas transparentes que contenían una sustancia rocosa, la cual resultó ser cocaína con un peso neto de 98.1 gramos, sosteniendo el tribunal que en su labor como domiciliaria debía conocer los datos del remitente y el destinatario de la encomienda, así como el contenido de esta. Además de que, dadas las características del paquete, era fácil para la procesada determinar que se trataba de una sustancia estupefaciente. Por el contrario, el defensor argumentó que, tal como lo sostuvo el acuo, no se demostró que su defendida supiera que transportaba una sustancia ilegal en su motocicleta y, en consecuencia, no se acreditó el dolo de la procesada en la conducta. También dicho defensor afirmó que la enjuiciada, en su labor de mototaxista y domiciliaria, recibió una encomienda sin verificar el contenido de la misma, sin que se expusiera que perteneciese
a bandas dedicadas al narcotráfico o se dedicara a este tipo de actividades ilícitas. Por lo que es menester para la Corte el resolver en este caso si los hechos e indicadores de los que partió el tribunal permiten inferir, más allá de toda duda razonable, que la procesada no solo transportaba cocaína, sino que lo hacía con conocimiento de la naturaleza ilícita de la sustancia y con la intención de cometer el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con este propósito, la Sala inicia reiterando su jurisprudencia sobre los elementos de la mencionada conducta para luego proceder a resolver el caso en concreto. Frente a la estructura típica del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, este se encuentra consagrado en el artículo 346 del Código Penal. Luego de proceder a presentarlo, la Corte, con respecto del tipo objetivo, recuerda que esa sala ha señalado que la acción está escrita de forma alternativa. Esto es que el legislador consagró varios verbos rectores, cada uno de manera independiente, con cuya realización es suficiente consumar el delito. Es por esto que los actos de introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar droga que produzca dependencia comportan la realización de un delito autónomo. El bien jurídico aquí tutelado es la salud pública y al ser la conducta punible de peligro no se exige la existencia de un daño al mismo, dado que el legislador anticipa la protección y castiga el ejercicio de la actividad que considera riesgosa para el bien jurídico y la sociedad. Respecto de la tipicidad subjetiva, se encuentra que este delito es únicamente doloso. Por lo tanto, quien lo comete debe hacerlo con conocimiento que los hechos constituyen una infracción penal y a pesar de saberlo, tiene la voluntad para realizar dichos hechos conforme al artículo 22 del Código Penal. Esto implica que se presenta atipicidad subjetiva del delito cuando quien realiza los hechos desconoce o está incurso en un error sobre el objeto material, sus características o cantidades. Y finalmente, con respecto al dolo, como manifestación de fuero interno de quien realiza la conducta punible, solo puede ser conocido a través de las manifestaciones externas de esa voluntad dirigida a determinado fin. En este aspecto retrotrae las palabras de la misma Corte en la sentencia SCJAP del 10 de julio del 2013, radicado 41411, cuando refiere: la demostración del dolo, dada su condición de hecho psíquico, que no es perceptible directamente por los sentidos, como suele denominarse por algunos sectores doctrinarios, generalmente se hace a través de inferencias por la obvia dificultad para lograr su acreditación a través de la prueba directa. Sobre el dolo ha dicho la Corporación que en tanto se refiere al conocimiento y la voluntad de todos los elementos que constituyen el tipo objetivo, se demuestran valorando aquellos datos precisamente objetivos que rodean la realización de la conducta. De esta manera, dice la Corte, habrá situaciones en las cuales presentar en la motivación aserciones específicas relacionadas con el dolo no será más que un ejercicio discursivo repetitivo e irrelevante para efectos de la constitucionalidad y legalidad de la decisión, en la medida en que las circunstancias objetivas probadas en el expediente pueda predicarse sin mayores dificultades la imputación al tipo subjetivo. Ya pasando al caso en concreto, primeramente la Corte advierte que está probado y no es objeto de controversia que aproximadamente a las 11:40 horas del día 3 de abril del 2017, 2 agentes de policía adscritos a la estación de Lebrija, Santander, recibieron una llamada anónima al teléfono del cuadrante donde les informaron que una mujer se desplazaba en una motocicleta
a la cual informaron sus características y que llevaba una sustancia alucinógena desde Girón hasta Lebrija, razón por la que los policiales instalaron un puesto de control en la vía que conduce del municipio La Fortuna a la ciudad de Bucaramanga, frente a la entrada a la vereda de Rayitos. Luego de verificar el vehículo que les habían reportado, le pidieron a la conductora de este detenerse y ella se identificó con su propio nombre. A ella le practicaron un registro personal voluntario y le solicitaron que abriera el baúl de la moto, acción que fue realizada por ella de manera cumplida y tranquila. Dentro de dicho baúl encontraron 2 envolturas transparentes que en su interior contenía una especie de rocas de color blanco y amarillo, las cuales, al ser verificadas por los uniformados, resultaron tener un olor similar al de la cocaína. Al ser interrogada, la mujer afirmó reiteradamente que el paquete era un domicilio que llevaba a la vereda de Rayitos, en donde un muchacho saldría a la carretera a recibirlo y que ella no sabía que la encomienda contenía algún alucinógeno. Proceden entonces los policías a incautar las 2 rocas y a capturarla a ella, a quien llevan a la estación de policía y continúan con los trámites respectivos. Dicha sustancia incautada, una vez analizada en el laboratorio, arrojó un resultado positivo para cocaína y sus derivados en una cantidad de 98.1 gramos, tal como fue señalado en el informe pericial de estupefacientes de fecha 16 de septiembre del 2017. Este hecho fue objeto de estipulación probatoria por las partes. Por tanto, para la Corte, aun cuando los hechos fueron probados, las pruebas debidamente practicadas en el juicio oral no conducen a un resultado inequívoco en torno a si la actuación de la procesada estaba guiada por la conciencia de que en el interior de su vehículo llevaba la sustancia ilícita. Es en este momento cuando la Corte realiza un recuento sobre las 2 hipótesis alternativas contradictorias con respaldo razonable en las pruebas que las convierten en tesis verdaderamente plausibles de la siguiente manera. Una tesis incriminatoria derivada de los elementos allegados al plenario que sugiere que la procesada conocía la naturaleza ilícita de la sustancia que transportaba y con ello se acreditaría el dolo en su actuar, lo cual se fundamentó en las siguientes inferencias por parte del tribunal: que la procesada debía conocer el contenido porque en su condición de mensajera debía asegurarse de identificar la naturaleza y características de la encomienda que iba a llevar en su motocicleta, que es contrario a las reglas de la experiencia, que una persona transporte elementos en su vehículo sin cerciorarse de su contenido o sin mostrar interés en determinarlo, dadas las consecuencias nocivas que esa actitud negligente podría acarrearle. Que una testigo de descargo señaló en el juicio donde una señora se le acercó a la acusada y le guardó presuntamente las rocas en el baúl de su motocicleta antes de que ella arrancara. Ese dicho era difícilmente creíble, pues casi nadie es tan confiado, y mucho menos los mensajeros, de observar que alguien pone algo en su vehículo y sin siquiera verificar mínimamente de qué se trata ese paquete, emprende la marcha. Que si las rocas de estupefacientes estaban envueltas en un plástico transparente, por lo tanto era fácil revisar con un poco de detalle el paquete para determinar que se trataba de cocaína. Para el tribunal, si la enjuiciada en su condición de domiciliaria no hizo ningún esfuerzo en indagar sobre el contenido de la encomienda, es que finalmente resultó tener un carácter ilícito, era porque ya lo conocía. Por el otro lado, en cuanto a la tesis favorable a la procesada, consistió en que si bien ella fue capturada con la sustancia alucinógena en su poder,
no sabía de su naturaleza ilícita, toda vez que en su labor de mototaxista ella simplemente estaba llevando una encomienda sin conocer su contenido. La calidad ilícita de la sustancia que transportaba no era fácilmente reconocible y resultó probado en juicio que ella efectivamente laboraba como mototaxista. No pertenecía a alguna organización delincuencial y no tenía antecedentes penales. Frente a la actitud que ella tuvo al momento del registro de su motocicleta por parte de los policías, un agente durante el juicio afirmó que durante el procedimiento de registro ella estuvo calmada y colaboradora, expresando que al momento de hacerle el pare, ella inicialmente fue tranquila, accedió a todo y a abrir el baúl tranquilamente. Y ya cuando le leyeron los derechos del capturado, ella se puso nerviosa, pues lógicamente se alteró porque dijo que no conocía esa sustancia. Para la defensa, esa actitud tranquila durante el registro personal y la inspección de su vehículo puede ser indicativa de su desconocimiento de la naturaleza ilícita del material que transportaba en su motocicleta, porque por regla general, sin que pueda afirmarse que siempre ocurre así, cuando la persona lleva consigo sustancias prohibidas y sabe de su origen ilícito es detenida por autoridades policiales, revela cierto nerviosismo dada la conciencia de su actuar ilegal y las posibles sanciones que podría recibir con ello. Aquí el defensor trae la sentencia SP 3412 del 2020 del 16 de septiembre del 2020, radicado 54367, citando un caso donde un procesado fue capturado mientras conducía un camión que contenía una carga en la cual llevaba alcaloides ocultos. En este caso, la Corte tomó como indicio de conocimiento del implicado sobre la ilicitud de la sustancia que estaba transportando el hecho de que los policías que capturaron declararon que este señor, al momento de la detención del automotor, estaba demasiado nervioso. Para el abogado también puede ser una muestra de desconocimiento de la ilicitud de su actuar por parte de la defendida aquí procesada el hecho de que las dos rocas fueron encontradas fácilmente tras abrir el baúl de la motocicleta junto con unas tarjetas de préstamo de dinero. Es decir, la procesada hubiera sabido que transportaba materiales ilícitos, los hubiera intentado ocultar dentro de su vehículo, de tal forma que no fueran fácilmente detectables por las autoridades. Otro hecho es que la implicada al momento de la inspección les haya manifestado a los policías que llevaba un domicilio a la vereda Rayitos y que un muchacho saldría a la carretera a recibirlo sin ofrecer más datos. Eso no puede tomarse como un indicio en su contra, según el defensor, en virtud de la presunción de inocencia que le asiste a la procesada durante toda la actuación, conforme al artículo 7º de la Ley 906 del 2004. Para el deponente, no es posible asegurar categóricamente que era fácil identificar que las rocas transportadas por la procesada en su motocicleta tenían en su interior cocaína. Para esto trae a colación lo dicho por un agente captor que señaló que el baúl del vehículo de la procesada encontraron 2 envolturas plásticas que en su interior tenían unas rocas como color blanco tirando amarillo. Al tratar de verificar, tenían como un olor, así como unas características similares al de la cocaína, y por tanto de esto es válido considerar, tal como lo hizo el ACUO, que de la forma en que era transportado el paquete no era inequívoco deducir que contenían cocaína, porque la sustancia siempre estuvo envuelta, la misma no estaba abierta ni se podía palpar su contenido. No es posible afirmar que todo material rocoso es indefectiblemente base de coca. No es una regla de la experiencia que cualquier persona reciba y distinga el olor de la cocaína tal como lo hacen los policías. De igual forma, del color
tamaño y apariencia circular de las rocas, no se deduce que tuvieran cocaína, y el hecho de que el empaque fuera transparente no permite concluir que la capturada conociera en detalle las características de la sustancia. De acuerdo a una testigo de descargo, la procesada trabajaba en mensajería y ocasionalmente es contactada para que la transporte a distintos lugares de la región. Otro testigo refirió que la conoce desde hace 4 años y que ella desarrolla el mismo oficio que él, el cual es mototaxismo. Este testigo dijo que la había visto varias veces laborando en su moto Biwis, consistiendo el trabajo de ella en domicilios, carreras en moto y cobra diario, por lo que para el defensor quedó demostrado que labora como mototaxista, que no pertenece a ninguna organización delincuencial tal como alguna dedicada al tráfico de estupefacientes, pues los policías que la capturaron manifestaron que no la conocían y no tiene antecedentes penales. Con ello, le fundamenta la tesis defensiva, que consiste en que la acusada trabajaba como mototaxista y domiciliaria y que el día de los hechos llevaba una encomienda sin verificar su contenido, el cual resultó ser una sustancia ilícita. Dadas entonces estas dos tesis, la una incriminatoria y la otra favorable, la Corte entonces concluye que se presentaron entonces dos hipótesis alternativas y contradictorias con respaldo razonable en las pruebas que las convierten en tesis verdaderamente plausibles, las cuales conducen a declarar que existe duda insuperable que debe ser resuelta en favor de la procesada, porque ya la Sala se ha pronunciado en situaciones similares, tales como la sentencia radicado 37-175 de octubre 12 del 2016 que menciona: el procesado comparece al juicio oral amparado por la presunción de inocencia, a que debe ser desvirtuada más allá de toda duda razonable, sin ningún ánimo reduccionista. La jurisprudencia ha establecido que existe duda razonable cuando la defensa presenta una hipótesis alternativa, que si bien es cierto, no debe ser demostrada en el mismo nivel de la acusación, sí debe encontrar un respaldo razonable en las pruebas a punto de poder ser catalogada como verdaderamente plausible. Por lo tanto, ante la existencia de esas dos tesis respaldadas en medio de prueba con análoga capacidad demostrativa, pero en sentidos opuestos, subsiste una duda insalvable sobre el dolo en el actuar de la procesada y su consecuente responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el que fue acusada. Por tanto, la presunción de inocencia que cobija a la procesada no pudo ser desvirtuada. En consecuencia, en aplicación al principio de indubio pro reo, la Sala dispone revocar la sentencia impugnada y en su lugar mantuvo la absolución decretada por el juez de primera instancia, confirmando el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, y además ordenó la cancelación de cualquier anotación o medida que afectase los derechos de la acusada. Bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya servido para su crecimiento profesional. Mi nombre es Luz Nélida Muñoz Mora y han acabado de escuchar Sentencias Colombianas a tu oído. Les ruego por favor se inscriban a mi canal para que estén al tanto de los nuevos capítulos que tenemos a su alcance. Los esperamos en nuestro próximo episodio.